Me preocupa constatar que con demasiada frecuencia el camino del arte se convierte en un mundo que gira alrededor de los egos en lugar de ser un camino de contemplación para el aprendizaje y el crecimiento. Tanto en el arte figurativo como en los procesos conceptuales de la modernidad, unos y otros parecen estar mucho más interesados en lucirse y aparentar sofisticación o inteligencia o elitismo y superioridad que en buscar realmente la profundidad en sus búsquedas o el pulimiento de su oficio. Yo entiendo la fragilidad del ego y la vulnerabilidad que se siente al tener la sensibilidad de un artista. Entiendo que la mayoría de los artistas son personas con un aspecto emocional muy importante, que les hace ver el mundo que les rodea desde una perspectiva única, por su sensibilidad, y que se ven afectados de manera íntima por cosas que la mayoría ni siquiera notan, o si lo notan, prefieren apartar la mirada para continuar con sus vidas de manera cotidiana. Pero lo que no comprendo bien es la manera en la que esta sensibilidad y esa conciencia se convierten con frecuencia en egolatría y desdén por el mundo. ¿Cuándo fue que el mundo del arte dejó de ser la expresión del alma humana para convertirse en bullying social, en un universo de falsos pretenciosos que abanican sus discursos sofisticados para alardear de su supuesta cultura y superioridad en la cara de la gente? El mundo del arte en la actualidad es la feria de las vanidades. Está lleno de supuestos expertos que hoy se llaman curadores, que son mucho más importantes que los mismos artistas. Ahora se ven exposiciones que presentan la selección, criterios e importancia del curador, en lugar de centrarse en las obras expuestas o los artistas que las crearon. Estos expertos en arte no son artistas, nunca han tratado de serlo. Son eruditos que saben más del arte que los mismos artistas e historiadores y se han convertido en absolutos dictadores, decidiendo qué es cultura y qué es válido, imponiendo su criterio como única verdad posible e impidiendo que el público, que el mundo, pueda decidir por sí mismos lo que mueve el alma de cada uno como persona. Recuerdo con frecuencia a mi profesor de iniciación estética en la Academia de Bellas Artes, hace muchos años, y a quien rindo homenaje por lo mucho que me ha hecho crecer. Guy Gilsul era un crítico de arte, un periodista con una gran cultura en el mundo del arte y, como periodista, un hombre que se esforzaba por comunicar, y como profesor nos obligaba a reflexionar y nos confrontaba con nuestra pereza mental y nuestra comodidad. En clase nos exigía que escribiéramos todas las semanas al menos 2 artículos, como si fueran para ser publicados en un diario o revista especializada. Estos artículos debían hacerse sobre las diferentes exposiciones de arte que se presentaban en las galerías de la ciudad. Algunas las escogíamos nosotros libremente y en función de nuestros gustos, pero otras eran escogidas por él, siempre con intenciones especiales. La premisa era siempre que los artículos debían ser un puente entre el artista y el público, que cada texto debía expresar el valor de la exposición y de la obra presentada, de tal manera que el lector sintiera el deseo de ir a ver la exposición y de vivir la experiencia por sí mismo. Él decía que si no se tiene nada positivo y constructivo que escribir sobre un artista o su obra, es mejor no escribir nada. ¿Cómo sería de maravilloso si todos los críticos, curadores y supuestos eruditos tomaran clase con mi profesor alguna vez? Pero no. El propósito de los expertos parece ser mostrarse superiores al arte mismo y sentir que son ellos los detentores de la verdad, como si fueran monjes medievales custodiando los conocimientos y evitando a toda costa que el pueblo pueda aprender a leer. Buda decía que el camino de la conciencia y la compasión era la única manera de salir del círculo infinito del samsara, que es el ciclo eterno de reencarnaciones y de vidas centradas en el miedo y en el deseo, que nos condenan a una eternidad y los académicos, herméticos ambos en su visión de lo que es el arte y sus reglas. Hace casi la misma cantidad de años el propio Vincent van Gogh fue rechazado en la Academia Real de Bellas Artes de Bruselas por ser mal artista y por falta de talento, según los mismos principios académicos. Hace más de 100 años,
Marcel Duchamp se rebelaba contra el mundo erudito del arte y la supuesta sacralidad de la obra artística, de los museos y de las galerías. Y harto del exceso de pretensión del mundo del arte, presentaba un orinal bautizado La Fuente, para denunciar lo absurdo y lo superficial de este mundo en el que los eruditos y expertos se autocomplacían, dando nacimiento a todo un universo en el mundo artístico. Es increíble que este acto subversivo y contestatario y toda una vida de denuncia sobre la frivolidad del arte y su mundo pseudo-intelectual haya podido ser convertido en menos de un siglo en el nuevo oficialismo artístico y en la nueva academia. Para nadie es secreto, ha podido ser convertido en menos de un siglo en el nuevo elevado en su íntima convicción. Me preocupa constatar que, con frecuencia, el camino del arte se convierte en un mundo que gira alrededor de los egos, en lugar de ser un camino de contemplación para el aprendizaje y el crecimiento. El vivir dentro del mundo del arte es una oportunidad realmente increíble. El arte podría enseñarnos que el oficio del artista se centra en aprender a ver, en comprender que la realidad es mucho más que nuestros prejuicios, y que lo que nos enseña es a callar nuestro ego y nuestro supuesto conocimiento para aprender realmente de la naturaleza frente a nosotros o de lo que el mundo tiene para decirnos. El deber de un artista no es hablar sin cesar y alardear sobre su talento y sobre su sensibilidad, o de jactarse de su supuesta sapiencia en su afán de ser admirado y reverenciado, y en vivir la gloria, la fama y la riqueza creyendo que alcanzará alguna clase de inmortalidad tal vez a través de su obra, que lo acerque al Olimpo como un nuevo semidios contemporáneo. Debería ser más bien callar y aprender a escuchar con humildad y con el alma, de forma receptiva, para escuchar el susurro de un mundo sin voz que grita a diario las verdades sobre nosotros mismos, que ya no oímos, y la belleza y complejidad que pocos notan, porque no vemos más allá de nuestras propias narices. El deber del artista es el de contemplar y meditar a través de su oficio, buscando alcanzar una armonía y una paz mental que le permitan escuchar y aprender, reflexionar y comunicar a través de su trabajo, con el ánimo de crecer como persona y como ser sensible, y contribuir al crecimiento de los demás por medio de reflexiones y de cuestionamientos serios y sinceros en su obra. Personalmente siento que el gran debate en mi vida se centra en ser capaz de reconocer ese ego, en tratar de comprender cómo se manifiesta y cuáles son sus trampas y sus engaños, y aprender a convivir a su lado sin prestarle demasiada atención, porque es un niño caprichoso y terriblemente demandante. Creo que el ser artista, más que un oficio o una profesión, es una condición del ser. Es casi como una discapacidad con la que tienes que aprender a vivir y debes encontrar la mejor manera de sacar provecho de ella para ver hasta dónde te puede llevar. Cuando era niño, era un individuo sumamente tímido y retraído. Era excesivamente distraído y vivía en mi mundo imaginario, soñando despierto, divagando en un universo paralelo que me hacía pésimo estudiante y además el raro de la clase. Los curas con los que estudiaba me castigaban con frecuencia y obviamente era motivo de burlas frecuentes, de las que no me daba por enterado porque, como dije, vivía en mi burbuja personal. Como no socializaba, en parte por mi timidez y mi miedo, y en parte porque, como era el raro del colegio, era aislado por los demás, pues evidentemente no aprendí mucho de deportes grupales o de juegos que eran importantes para los demás niños.
Pasaba mis descansos en algún rincón del patio del colegio, dibujando en un cuaderno o esculpiendo superhéroes en plastilina para escenificar mis fantasías y coloreaba mis películas mentales hasta que el timbre me regresaba a los salones de clase. En la adolescencia, esta discapacidad social construida desde la niñez hizo cada vez más difícil mi vinculación social, por lo que me refugiaba cada día más en el arte y en las manualidades. Sobra decir que no aprendí a bailar, que no cantaba, que no jugaba, que no iba a fiestas. Y todas estas actividades aún hoy sigo sin comprenderlas plenamente. Ya en la Academia de Bellas Artes, mi rareza y mi discapacidad social se vieron compensadas porque la habilidad manual en el dibujo y en el modelado que desarrollé desde niño, así como una cultura general adquirida comiendo libros de historia del arte, mitología y otras lecturas ligeras, fueron características que allí se volvieron valores importantes e hicieron que otros se me acercaran y de repente me sentí valioso para los demás y de alguna forma sentí que pertenecía a algo en alguna parte. Shakira dice que cuando hay que hablar de dos es mejor empezar por uno mismo. Cuento esta parte de mi vida porque creo firmemente que la mayoría de los artistas son artistas porque tienen vivencias parecidas de algún modo. Nos volvemos artistas porque tenemos alguna clase de discapacidad social o adaptativa que nos dificulta a sentirnos parte del medio social en el que crecemos. Esta vulnerabilidad nos aísla de cierta forma y buscamos compensar la necesidad social con actividades que nos direccionan a mundos artísticos y marginales, en donde aprendemos a validarnos desde nuestras habilidades artísticas para encontrar un lugar que nos haga sentir reconocidos. Y este afán de reconocimiento y de aceptación tiende a seguir creciendo insaciable hasta convertirse en monstruos ególatras que necesitan siempre ser el centro de atención porque en el fondo buscamos compensar desesperadamente un vacío emocional. No sé qué tan ególatra habré sido o seré en mi vida como artista, pero sí recuerdo en mi juventud los sueños de fama y fortuna, donde esperaba convertirme en artista reconocido, rico e importante, al que invitarían a todos los eventos y extenderían el tapete rojo. Curiosamente, cuando cosas así empezaron a suceder y me vi a mí mismo en eventos sociales y hablando con reinas de belleza y posando para fotografías y estas cosas, me sentí tan abrumado por ese mundo que salí corriendo y me regresé a Europa a estudiar nuevamente en la academia donde fui feliz y donde me sentía en casa. Cuando se es un artista joven, o como los llaman hoy en día, artistas emergentes, se es fundamentalmente joven. Y el problema de la juventud, especialmente en los artistas, y lo digo por experiencia propia, es que uno madura de manera irregular. En algunas cosas se crece aparentemente bastante y se construyen habilidades y fortalezas que, según la gente, son muy maduras, importantes, valiosas. Pero a cambio quedan muchos aspectos de nuestro desarrollo como subdesarrollados. Y en esos aspectos se sigue siendo terriblemente inmaduro y vulnerable. Entonces, buscamos ocultar nuestras debilidades, esgrimiendo nuestro talento, nuestra cultura, nuestros conocimientos, y corremos el riesgo de quedarnos allí, perdiendo la posibilidad de crecer y de madurar realmente porque es más fácil ser ególatra y quedarnos en las fórmulas que nos generan éxito social que mirar hacia nuestro interior y buscar cuál es el camino más exigente de nosotros mismos.